Qué bendición nuevamente aquí, dándole gracias a Dios por su vida, por su casa, por su familia. Agradecemos al Altísimo, al gran Yo Soy, por ser tan especial y maravilloso con cada uno de nosotros. Hoy el Señor aquí nuevamente nos reúne a todos unánimes en un mismo sentir, en el Espíritu de Dios, oyendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través de su santa y bendita palabra. Y recuérdese que dice la palabra de Dios que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Y lo que hoy, ¿verdad? El Señor nos trae es palabra de Dios y está su Espíritu en ella. Y también, por lo tanto, la palabra es el agua que viene a limpiarnos. Amén. Porque recuérdese que cuando usted escucha palabra, no solo usted recibe instrucción de parte de Dios, pero también después de esa instrucción, usted recibe limpieza. Así que usted hoy declárese que el Señor va a limpiar su vida, su casa, su familia, porque necesitamos, mis hermanos, ser limpiados para tener esas vestiduras blancas que el Señor demanda, ¿verdad? Y recuérdese que el Señor obra, mis hermanos, donde todos tenemos disposición. Cuando yo tengo una disposición delante de Dios, el Señor obra. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra. Fíjese que esta mañana del día de hoy, yo compartía un tema que llevaba por nombre la envidia. Y yo quiero darle seguimiento a este tema porque por la mañana no se terminó de dar todas las citas bíblicas y necesitamos, mis hermanos, aprender más de la palabra de Dios y también, mis hermanos, enfocarnos más en este espíritu, que es un espíritu inmundo que a veces se apodera de nuestras vidas. Y tenemos que desarraigarlo completamente, mis hermanos, porque recuérdese, aquel que está esperando respuesta de parte de Dios, aquella persona que le está pidiendo a Dios el servirle, el buscarle, el que Dios lo use, ¿verdad? Porque recuérdese que nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, no solo el Señor nos levantó para que usted solo esté sentado en una silla en una iglesia, sino que el Señor, el llamado que le hace es hacer un obrero. Entonces, todos tenemos el llamado, pero lamentablemente, a veces pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si tanto le hemos clamado eso a Dios, lo primero que tenemos que aprender nosotros es sujeción. Seguidamente nosotros tenemos que tener una comunión muy estrecha con Dios, pero cuando yo tengo una comunión con Dios, quiere decir que yo voy a hacer lo que Él me demanda, no lo que yo piense que está bien, sino lo que Él me diga que está bien. Entonces tengo que ser dirigido directamente por Él. En todo tengo que tomar yo en cuenta a Dios, hablarle y decirle. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hacemos eso, el Espíritu Santo, Él lo envía y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Declaramos que el Señor nos sigue dando instrucción a través de este tema y vamos a desarraigar ese espíritu que muchas veces, mis hermanos, no nos permite ver la gloria de Dios y también, mis hermanos, no alcanzar todo lo que el Señor ha prometido para nosotros. Porque recuérdense que un siervo tiene que ser pasado por las aguas, tiene que ser pasado por el fuego, tiene que, mis hermanos, ser pasado por todo esto para el Señor probar nuestra integridad en nuestro corazón. Porque yo puedo tener el anhelo, el deseo de hacer muchas cosas, pero, mis hermanos, a veces el Señor mira nuestra actitud que nosotros tenemos con los demás, mira de que Él nos habla a través de su palabra y no la ponemos por obra. Y recuérdese que esto de querer servirle a Dios no es cuestión si usted decide, sino que el Señor para eso nos rescató, para eso nos llamó, para llevar salvación a muchos otros más a través de Él, porque nosotros solo somos un vaso que Dios usa para salvación de los demás. Pero el Señor nos llamó a que nosotros seamos sus representantes en esta tierra. Así que si usted es un representante de Dios, tiene que despojarse de todo eso que a usted le está afectando en su vida y que no lo deja levantarse. Amén. Así que leamos en Proverbios, vamos a leer un proverbio, vamos a leer en Proverbios
27:4. Proverbios 27:4. Dice la palabra de Dios, dice, cruel es la furia y arrolladora la ira, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? O sea, mis hermanos, que el Señor aquí está hablando, que imagínense, usted dice, cruel es la furia, o sea, una persona furiosa, ¿qué es lo que va a ministrar, mis hermanos? Ya sabemos que va a atraer gente de igual manera furiosa. Pero también dice aquí, y arrolladora la ira, o sea, una persona también, mis hermanos, con ira, también eso es lo que atrae a su vida. Y por eso muchas situaciones que pasan en su vida, gente que, mis hermanos, que con cualquier cosa se molesta, se enoja, y en el momento que está enojado, saca, mis hermanos, ahí sí que de toda clase de maldiciones en su boca, es maldiciente. Y a veces usted podría decir, gracias a Dios, yo no. Pero mis hermanos, no necesita usted decir quizá malas palabras como así nosotros las conocemos, que lo dicen así la gente que está en el mundo, ¿verdad? Que no tiene, como decir, un freno en su boca, pero bendito sea el Señor, nosotros, Dios mismo, no porque nosotros, mis hermanos, quizá muchas veces ni lo pedimos, pero Dios mismo puso un carbón encendido en nuestra boca para quemar toda aquella escoria de la cual antes salía de nuestra boca. Y también el Señor, mis hermanos, nos pone un freno, ¿verdad?, en nuestra boca, donde nos redarguye a través de su Santo Espíritu, y de nuestra boca ya no salen cosas malas. Pero muchas veces, mis hermanos, hay personas siendo cristianas, todavía, mis hermanos, maldicen, desean mal a otros. Imagínense esa gente, mis hermanos, que se mantiene a veces hasta haciendo oraciones, donde la oración la usan, mis hermanos, para pedir al Señor, Señor, hazme justicia, mira lo que me hacen. O sea, en su mente, o sea, usted oye esta oración, usted siente que a nadie le están haciendo daño. Pero mis hermanos, conforme yo voy hablando o yo estoy declarando, mis hermanos, mi mente está trabajando, mi corazón está trabajando, quiere decir que de la abundancia de mi corazón está hablando mi boca. O sea, estoy pensando, ¿verdad? Cuando digo justicia, estoy pidiendo que aquella persona sea justiciada, que aquella persona, el Señor trate con ella, que el Señor haga esto, que el Señor haga el otro. Mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Porque, mis hermanos, nosotros no tenemos, ¿verdad? Cómo pagarle a Dios de que Él nos libró de todos esos males, y por eso hoy quizá muchos somos diferentes. Pero mis hermanos, nuestro agradecimiento tiene que estar con Dios, y el agradecimiento se lo vamos nosotros a manifestar a Dios, mis hermanos, cuando nosotros no vimos que Dios a nosotros no nos maldijo, que el Señor a nosotros nos bendijo, que el Señor a nosotros nos sacó del lodo cenagoso, que el Señor, mis hermanos, tuvo misericordia de nosotros. Entonces nosotros, así es como tenemos que hacer, mis hermanos, orar por aquellos, dice el Señor, que nos maldicen. También nosotros, mis hermanos, de nuestra boca solo tiene que salir bendición. Jamás dice la palabra de Dios que nos tenemos que alegrar de aquel que quizá en aquel momento está pasando alguna situación. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que poner mucha atención en esto, ¿verdad? De qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, qué es lo que hablamos, porque recuérdese que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Aquí la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo, por eso aquí el Señor nos ilustra a través de su palabra, cruel es la furia, dice, y arrolladora la ira, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? Lo leo en Reina Valera, dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? O sea, una persona envidiosa, mis hermanos, es una persona capaz de cualquier cosa. Capaz de, mis hermanos, de hundirse más, porque comete pecados que a veces por alcanzar algo. O se propone, mis hermanos, hasta proyectos, a veces voy a lograr esto y voy a hacer el otro. Claro que los va a lograr, porque si se lo propone, mis hermanos, lo logra. Pero aquello muchas veces, mis hermanos, y yo no le digo muchas veces, sino que, mis hermanos, no va a traerle bendición. Cuando, mis hermanos, nosotros las cosas las hacemos para Dios,
no descuidamos la obra de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, primero prioridad a lo demás y por último dejamos a Dios? Entonces, mis hermanos, eso es porque la gente cuando piensa de esa manera, el mismo enemigo lo hace que la gente piense así para sacarla, mis hermanos, de un orden divino. En el Señor hay un orden. Por eso dijo el Señor, aquel que no entra en su reposo, jamás va a entrar a ese reposo que Él, mis hermanos, quiere que nosotros tengamos. Si usted es una de las personas que usted pone en primer lugar a Dios, que hasta para usted buscar a Dios, servir a Dios, usted le pide a Dios, Señor, dame un empleo donde nada a mí me detenga de buscarte, de servirte, de estar siempre, Señor, dando un testimonio a los demás de que sí se puede, que se puede trabajar, que se puede buscar, que se puede servir, que podemos tener un tiempo para intimidar con Dios. Todo eso, mis hermanos, pero hay gente que todo eso no lo pide. ¿Por qué? Porque su tesoro está en lo que busca nada más, en lo material. Entonces, esa es, mis hermanos, una característica de la gente envidiosa. Entonces, quiero que vayamos ahora a otra cita bíblica. Yo en la mañana también hablaba de cómo, mis hermanos, los hermanos de José, cómo lo envidiaron a él y cómo lo llevaron, mis hermanos, hasta venderlo, imagínese usted. Pero, mis hermanos, como José, ¿verdad? Él no vino, mis hermanos, y él, cuando una persona pelea sus batallas, ¿verdad? Él, mis hermanos, dejó que Dios peleara sus batallas, y por eso la bendición o la maldición que según ellos, ¿verdad? Se habían librado de él, le habían hecho un daño, el Señor convirtió esa maldición en bendición. Amén. Entonces vayamos a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Hebreos 11:23. Hebreos 11:23 y vamos a leer hasta el 40. Dice la palabra de Dios. Mire aquí qué precioso el Señor cómo nos habla de la fe. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza, dijimos 23, ¿verdad? Porque si leo desde aquí no nos alcanza el tiempo, pero qué bueno si usted lo lee también en su casa y vamos a leer desde el 23. Dice, por la fe, dice Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo de el edicto del rey. Aquí, ¿por qué el Señor nos lleva a esta cita bíblica, mis hermanos, si estamos hablando de la envidia? Pero como yo le decía, así como José, mis hermanos, cuando él fue vendido, yo sé que él, mis hermanos, no titubeó, él sabía lo que Dios le había mostrado en sueños y él sabía a dónde el Señor lo llevaba. Él no temió, él por fe hizo todo lo que hizo, porque imagínense enfrentarse, mis hermanos, en ese momento, ¿verdad? Al faraón y decirle qué tenía que hacer. Imagínense si él se hubiese puesto a pensar esto, a saber si va a suceder, esto saber si va a pasar. Pero no, mis hermanos, él se dejó dirigir a través de Dios. Entonces, ¿qué lo movió? ¿Qué cree usted que lo movió? Fue la fe. Por eso aquí estamos viendo otro personaje, que fue Moisés. Los mismos padres, mis hermanos, ¿qué hicieron? ¿Verdad? Recuérdense que en ese momento estaban exterminando a todos los primogénitos en ese momento, ¿verdad? O varones. Y entonces ellos, ¿verdad? Decidieron poner a Moisés en un moisecito, ¿verdad? Y arrojarlo al río. Y mis hermanos, ellos sabían que, ¿verdad? Que alguien lo iba a rescatar. ¿Y quién fue? La hija del faraón. Entonces, ¿cómo fue criado en ese momento Moisés? Mis hermanos, como un hijo de un rey. Así fue él criado. Entonces, él, ¿cómo tenía esa mente? Mente de rey, ¿verdad? Entonces, lo mismo nosotros, somos hijos del Dios Altísimo, del que todo lo puede, del que fuera de él no hay nadie. Entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué a veces, mis hermanos, envidiamos
¿Por qué a veces, mis hermanos, pensamos lo que no tenemos que pensar? Así como estos hermanos de José. ¿Por qué ellos, mis hermanos, si ellos tenían la promesa? Porque la promesa no era solo para José, la promesa era para todos los hijos de Israel o, ¿verdad?, que anteriormente se llamaba Jacob. Para todos ellos estaba la promesa. Pero ¿qué vino a ellos? Vino esa envidia, ese espíritu inmundo que se apoderó de ellos, que mis hermanos, la gente así se ciega. La gente así, mis hermanos, no le importa, como le decía, ¿verdad?, hacerle daño a los demás, ¿verdad? Porque hay gente envidiosa que cuando tiene envidia hasta habla mal de los demás para, mis hermanos, difamar a aquella persona. Mis hermanos, a veces hasta puede perder un prestigio por la boca de alguien. Mis hermanos hacen tantas cosas, pero más no se dan cuenta que, mis hermanos, en un tiempo venidero, el mismo espíritu, mis hermanos, de lo cual nosotros sembramos, ese espíritu se apodera de la persona y también, mis hermanos, pide cuentas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y si ese espíritu ha estado en usted, usted ha sentido envidia por alguien, usted envidia hasta los malos que usted diga, pero eso no les pasa nada y a mí me pasa de todo. Y yo que busco, voy a la iglesia, yo que sirvo, yo que no voy a no sé dónde, así como le decía Jeremías al Señor. Yo no sé si usted ha leído esa parte de Jeremías, donde Jeremías le decía al Señor: yo no participo de sus fiestas, yo no tomo vino, yo no hago esto, yo no hago lo otro, le decía Jeremías al Señor, ¿verdad? Porque Jeremías estaba cansado de ver tanto pecado y como que decía, y estos ahí siguen y y no solo eso, sino que me fastidian, ¿verdad? Quieren detener la obra de Dios y todo. Entonces Jeremías se irritaba, se molestaba. Entonces vino el Señor y un día le dijo: cuando dejes de hablar tonterías, le dijo el Señor, tú vas a ser como mi boca. Entonces, mis hermanos, quiere decir que el Señor nos está diciendo: no se debilite en estar envidiando, ni estar sacando cosas horribles, feas de su boca. El Señor tiene bendición para todos. El Señor no hace excepción de personas. Él solo mira la intención del corazón, mis hermanos. Pero a veces nosotros, lo más feo que puede tener un ser humano, que siempre quiere ser mejor que los demás. Y eso, mis hermanos, yo no le digo, en parte es bueno que uno, mis hermanos, quiera sobresalir, pero que sea con la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios, ese sobresalir un ratito le va a durar y luego, mis hermanos, más grande es la caída, ¿verdad? Entonces, el Señor le habló así a Jeremías, y Jeremías, siendo un gran siervo poderoso del Señor, que Dios le hablaba a él, pero a él llegó esa molestia y el Señor le dijo: un siervo no tiene que padecer de esas molestias. Un siervo lo que tiene que hacer es cumplir con lo que yo lo mandé a hacer, y recuérdese que el que hace todo es Dios, el que se encarga de todo es Dios. Entonces, si yo me molesto, si yo me enojo, si yo siento envidia por los demás, entonces, mis hermanos, ¿qué va a pasar? Dios no me puede usar, porque, mis hermanos, Dios no busca siervos así envidiosos, mis hermanos, sino que el Señor quiere gente, mis hermanos, que verdaderamente tengan un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, ¿verdad? Al final, cuando ya muere el padre de José, mis hermanos, él perdonó a sus hermanos y les dice él, hay algo tan impresionante que él les dice, ¿verdad? Que cómo me voy a poner yo en el lugar de Dios, como decir, ¿verdad? Hacer justicia, sino que es Dios Él es el justiciero, es el que hace, mis hermanos, según sea su voluntad, según él, mis hermanos. Si él mira arrepentimiento en personas que quizá hicieron daño, él mira ese arrepentimiento y él es un Dios amoroso y perdonador, porque así a nosotros también nos perdonó, ¿verdad? Aún con lo que hayamos hecho. Entonces, mis hermanos, y entonces él les dice eso a ellos, ¿verdad? Y les dice él les dice a sus hermanos: lo que ustedes pensaban que era malo, lo que me hicieron un bien, les dice él, ¿verdad? Ahora les dice: miren, ¿verdad? El Señor me llevó no solo a salvar un país, sino que a salvar también, mis hermanos, a la tierra, ¿verdad? De sus antepasados, o sea, de toda su familia. Entonces, mire qué precioso cuando nosotros, mis hermanos, sabemos que tenemos un llamado. Yo hoy puedo decir, ¿verdad? Que todo
Quizá lo que un día yo creí, que hasta me creía víctima de todo lo que me hicieron y yo lloraba. Mis hermanos, porque, ¿para qué le voy a decir? Ay, fíjese que yo nunca lloré, yo siempre me mantuve firme. No, llegaron momentos, por eso dice el Señor, hay tiempo para todo. Pero sabe que un día el Señor hablando a mi vida, ¿verdad? Me decía que todo ayudaba bien y que había un crecimiento, mis hermanos, y el Señor estaba probando corazones, a ver, probando mi corazón para ver si había un perdón, mis hermanos, y yo bendigo a Dios porque a través de cuando uno, mis hermanos, no solo perdona, no solo bendice, ¿qué le viene a uno, mis hermanos? Bendición, ¿verdad? Porque el Señor se derrama con sus grandes y ricas bendiciones. Por eso José, él entendió eso y él sabía, ¿verdad? Que por eso él perdonó, porque él sabía que a él le habían hecho un bien. Imagínense que yo ahora estuviese todavía odiando y sí, es que un día tienen que pagar y que no sé qué. No, mis hermanos, yo ahora agradezco y digo, gloria a mi Dios, que Dios me hizo pasar por el fuego, qué bueno, me hizo pasar por las aguas, también, no me quemé, no me ahogué, aquí estoy, mis hermanos, deseando el bien para los demás, porque mis hermanos, el anhelo de mi corazón es ver, mis hermanos, esas familias levantadas y restauradas y en victoria. Pero ¿sabe cómo quiero ver esas victorias? Quiero ver esa bandera levantada de fe en la gente, que como si le tienen fe a Dios, creen en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso, no van a cometer errores, no van a, mis hermanos, a dejar de cumplir con la palabra de Dios, porque el que no tiene fe es el que no cumple con la palabra de Dios, tiene miedo, tiene angustias. Recuérdese que si Dios a usted le ha dado una bendición, esa bendición usted la tiene que alcanzar. Amén. Entonces, por eso, mire qué precioso lo que ahí José le dijo. Pero sigamos aquí con la lectura en Hebreos 11:23. Entonces, por eso le hablé de esto, porque dice aquí, por la fe, José, al fin de su vida, dice, en el 22 le leo, dice, por la fe José, al fin de su vida, se retiró a la salida de los, se refirió, dice, a la salida de los israelitas de Egipto y le dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Cuando dice que José, él, mis hermanos, iba a morir, él dio una indicación y les dijo, ¿verdad? Al pueblo de Dios, les dijo, el Señor los va a ayudar. Él sabía que Dios, así como había estado con él, iba a estar con su pueblo, para todos los que creían, para todos los que confiaban. Y mire, hasta él les dijo, porque él murió ahí en Egipto, pero él dio una ordenanza de que sus huesos tenían que ser llevados a la tierra que el Señor había prometido. Amén. Entonces ahí siguió, ¿quién siguió? Moisés, ¿verdad? Entonces, ahora sí leamos donde habla de Moisés. Dice, por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, dice, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de las efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa de Mesías era aún mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Entonces, mire, qué precioso. Por eso dice que el Señor, mis hermanos, el Señor no se deja llevar, mis hermanos, por lo que por fuera a veces mostramos. El Señor mira la intención del corazón. Hay muchos que quieren llegar a ser, mis hermanos, reconocidos y a llegar a ser vistos, y quizás se quieren preparar, pero solo para mostrar lo que muchas veces creen saber hacer, cuando, mis hermanos, el Señor en su palabra dice que uno no se tiene que preocupar ni de lo que tiene que decir, porque cuando uno es usado por Dios, es Dios el que habla a través de uno, a través de la necesidad de las personas, porque nosotros solo somos vasos usados por Dios, pero que lo hace todo es Dios, el poder es de Dios, la grandeza es de Dios, y para Él sea la honra, la gloria y el honor. Entonces, si se da cuenta, estos hombres estaban bien ubicados, por eso vieron la gloria de Dios. Moisés vio la gloria de Dios. Imagínense, mis hermanos, la misión que el Señor a él encomendó, ayudar, mis hermanos. Imagínense al gran pueblo de Israel.
sacarlo, mis hermanos, de ese lugar de esclavitud. Imagínense qué privilegio tan grande el que Dios le dio, aunque no fue fácil, porque mis hermanos, imagínense el enfrentarse a gente con esclavitud, porque la esclavitud más grande que hay, mis hermanos, es la esclavitud mental de la gente, mis hermanos, cuando la gente está esclavizada mentalmente, que mis hermanos no tienen una mente libre, no tienen la mente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que maneja todos esos miedos, por eso es que la gente cae, mis hermanos, en envidias, en rencores, en odios. Mis hermanos, gente que no cumple con la palabra de Dios porque, mis hermanos, hay rebeldía, o sea, una mente, mis hermanos, esclava de un espíritu. Mis hermanos, los espíritus los encarcelan, los esclavizan a hacer el mal. Entonces, cuando una persona, mis hermanos, no camina conforme a lo que dice la palabra, creen que solo con ir a la iglesia, sentarse en una silla y decir amén y gloria a Dios y le canté al Señor y fui a la iglesia como un costumbrismo, porque si voy yo sé que Dios me va a ayudar porque es lo que nos han enseñado. No, mi hermano, yo sinceramente yo se lo digo y quiero que usted este año empiece como dicen, como debe de ser. El Señor es tan bello que si usted lo hacía y usted deja ese costumbrismo y usted este año usted trata la manera de poder agradar a Dios, mi hermano, haga lo que dice la palabra de Dios, cumpla con los mandatos de Dios, con sus leyes, con sus preceptos. No lo hagamos a la manera nuestra, ni como nosotros queramos, ni condicionemos a Dios, mis hermanos, como nosotros queremos, porque nosotros a veces hacemos las cosas conforme la esclavitud que hay en nosotros, porque hay unos que han sido medio libres, otros libres y otros que todavía están esclavizados, que no le creen a Dios. Estos hombres le creyeron a Dios. ¿Qué dice? Aquí, mis hermanos, dice que Moisés, mis hermanos, él estaba acostumbrado a las grandezas, a las riquezas, pero dice que a él no le importó, mis hermanos, todo eso, sino que él, mis hermanos, ya desde ese momento, ¿verdad? Él creía, ¿verdad? En esa resurrección que un día, ¿verdad? Ellos también van a resucitar junto con mis hermanos, con los que si, ¿verdad? Nos toca morir o ahorita que estamos vivos viene nuestro Señor, mis hermanos, pero ellos, ¿verdad? Gustosamente, ellos se dedicaron a buscar, a servir a Dios. Y entonces nosotros, mis hermanos, estos hombres, imagínense, que quizá lo tenían, podríamos decir, yo no digo todo porque todo es tener a Dios. Cuando yo digo tengo todo, es tener a Dios, porque ahí está todo. Sino que mis hermanos tenían las grandezas riquezas del mundo, que es lo que mucha gente a veces, eso es lo único que mis hermanos lo lleva hasta el estar en la iglesia, que eso es lo único que quieren alcanzar. Pero siempre, mis hermanos, nunca que así con ese fervor y ese amor que tienen a lo material, así, mis hermanos, siguieran las órdenes de Dios para que el reino de Dios se expandiera. Qué cosa tan bella sería, ¿verdad? Entonces, por eso aquí estos personajes quedaron aquí como ejemplo para nosotros. Entonces, dice aquí, en el 24, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija. Por la fe Moisés, ya adulto, dice, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía su mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los hijos de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarla, se ahogaron. Entonces sigue diciendo aquí, por la fe creyeron, dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado, dice el pueblo, 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con sus descendientes, con los desobedientes, dice, pues había recibido en paz a los espías. Usted sabe esa historia, ¿verdad? Cómo esta mujer
ayudó a los hijos del Dios Altísimo cuando ellos fueron ahí a Jericó a ver cómo estaba todo, ¿verdad? Era una misión que llevaban ellos de parte de Dios y ella los ayudó. Y por esa ayuda que ella dio, ella, mis hermanos, no fue castigada, dice aquí, junto con los desobedientes, sino que ella fue salva, ella y su casa. Amén. Dice en el 32, ¿qué más voy a decir? Me falta tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas del escaparon del filo de la espada. Sacaron, dice, fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de las burlas, azotes e incluso las cadenas de las cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos, dice, obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado para algo mejor. Entonces, imagínese usted, y usted dirá ahora, ay, pero yo no quiero pasar todo eso. Yo lo que quiero solamente son triunfos, glorias y victorias. Mire, ellos, dedicándose a la obra de Dios, tuvieron que pasar todo eso, pero por amor a las almas, mis hermanos. ¿Ya se imagina usted en qué lugar están ellos ahora? Y nosotros quizá aquí queramos alcanzar de todo, porque dice el Señor en su palabra, ¿de qué les va a servir que hayan alcanzado de todo? Pero no, mis hermanos, no salvaron su alma, dice el Señor, porque de eso es lo que Él nos va a pedir cuentas. Pero mire, Dios es tan bueno y tan especial con nosotros, porque Cristo, mis hermanos, fue a la cruz por nosotros, para que nosotros hoy no padeciésemos. Dice que Él no nos pide nada de lo que nosotros no podamos, mis hermanos, alcanzar. No está ni, dice, ni en el cielo, ni allá del otro lado del mar, para que nosotros no lo podamos alcanzar. Ni tampoco dice que nos va a poner cargas que nosotros no podamos llevar. El Señor a nosotros, mis hermanos, no nos está diciendo, para que ustedes sean salvos, tienen que pasar por todo esto, como lo que pasaron estos hombres benditos. Nosotros, el Señor hoy solo nos está diciendo, mis hermanos, que hoy nosotros arrebatemos las bendiciones, pero ¿cómo? Con una buena conducta. Dejando todo eso, mis hermanos, que a nosotros empaña nuestra vida, haciéndole daño, así como los que ya somos adultos, haciéndole daño, mis hermanos, a nuestras generaciones. Porque imagínense usted qué le podemos dejar de bueno a nuestras generaciones si todo el tiempo estamos hablando mal. Y le apuesto que quizá con esa boca que nosotros adoramos a Dios y declaramos bendición para nuestra familia porque nos conviene, maldecimos a otros que también fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero mis hermanos, lastimosamente, muchas personas, mis hermanos, se dejan que el enemigo haga lo que quiera con ellos. Usted, Dios lo salvó de que el enemigo no haga lo que quiera con usted. Mis hermanos, tengamos misericordia y compasión de esas personas que nosotros miramos, que están, mis hermanos, encarceladas, que están, mis hermanos, con una mente reprobada. Tengamos misericordia de ellos, ¿verdad? No juzguemos, no señalemos, no maldigamos, hermanos. Entonces, y vamos a ver la gloria de Dios, porque mire lo que sigue diciendo aquí. Vamos a pasarnos ahora a Hebreos 12, pero vamos a leer del 1 al 6. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud de
tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significa, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo en la lucha que ustedes libran contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijos míos, no tomen a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a los que recibe como hijos. Entonces, usted se siente hijo, no se queje, y lo que tiene que hacer es enmendar. Recuérdese que nada viene sin una causa. Leímos lo que decía ahí. Si usted hoy sintió algo en su corazón, despójese de ese enojo, de esa ira, de esa molestia, de esa envidia. Despojémonos de todo. Yo he estado hablando, mis hermanos, a principio de año el Señor a mí me daba una palabra para el día 1 de este año, el día 1 de enero, y me decía que era un tiempo. ¿Sabe qué? A mitad de año, mis hermanos, el Señor, algo grande va a suceder en la vida de aquellos que han preparado el camino para su familia. El Señor va a acelerar el tiempo, oiga bien, para aquellos que están clamando para que su familia verdaderamente le sirva y honre a Dios. Porque muchos pueden estar en la iglesia, como yo le decía, pero están deshonrando a Dios. Hacen lo que quieren y mis hermanos juegan con Dios. Pero usted que está orando, usted que está clamando, no se desanime. Aquí la palabra nos lo está diciendo. Ya el Señor, nuestro Señor Dios Todopoderoso, el Cristo de la gloria, ya lo hizo todo en la cruz del Calvario por nosotros. Tenemos acceso nosotros a llegar a recibir la bendición que Él declaró sobre nosotros cuando dijo, bienaventurados aquellos que son pobres en el espíritu. Mis hermanos, Él hizo todo por nosotros. Él solo quiere ver corazones contritos y humillados. Y usted va a ver la gloria de Dios, porque si usted tiene un buen comportamiento, oiga bien, con uno que en una casa use la autoridad que Dios le ha dado, usted va a ver la gloria de Dios. Como decía aquí, estos hombres prefirieron, mis hermanos, buscar, seguir a Dios, ayudar a los demás. Usted no crea que fue fácil para Moisés, mis hermanos, enfrentarse a un pueblo rebelde que lo que querían muchas veces era apedrearlo cuando él les decía la verdad. Pero recuérdese que el Señor cada vez que les iba a hablar, que era lo primero que él le decía a él y también después se lo decía a Josué. Él le decía, santifica al pueblo. Mis hermanos, llevar a un pueblo a santificación, no crea que es fácil. Porque mire, todos tenemos pensamientos erróneos. Todavía, mis hermanos, a veces viendo la desintegración familiar, viendo todavía a la familia, mis hermanos, que no se acerca a Dios, porque no crea que eso es nomás así, de que si no hay un acercamiento a Dios es porque todavía nosotros, mis hermanos, idolatramos algo, todavía nosotros estamos en rebeldía, hay cosas que todavía no se las recibimos a Dios, y tristemente, mis hermanos, a veces estamos engañados. Entonces, aquí hoy el Señor nos está diciendo, es un tiempo donde, mis hermanos, tenemos que reparar los caminos que un día, mis hermanos, nosotros mismos destruimos. Reparemos esos caminos y preparemos ese camino para que nuestra familia pueda pasar por el camino del bien y que pueda un día ver a nuestro Señor. Porque recuérdese, estamos en tiempos donde muchos no creen, muchos no entienden, no sé qué quieren ver.
catástrofes más grandes o cosas que sucedan para entonces sí, que nos entre temor, entonces sí vamos a entender y vamos a comprender. Pero ahorita, ¿quién no se levanta? Un montón de cosas. Ya no hayan ni qué decir. Como es principio de año, dicen, como terminó el año, como está esto de la pandemia. O sea, nos agarramos de cualquier cosa. ¿Desde cuándo Dios nos viene hablando? Desde el tiempo de Noé. El Señor viene hablando a la gente, mis hermanos, y tantas pérdidas que han ido habiendo una tras otra. ¿Por qué dijo el Señor? Por el pecado, mis hermanos, por el oprobio, dice, por el pecado. Oye, tierra, dice el Señor, yo traigo, ¿verdad? La maldición conforme a nuestras maquinaciones. Entonces, mis hermanos, es un tiempo que Dios nos está dando para recapacitar y por favor, ¿verdad? Aquel que dice ser siervo de Dios, pelee la buena batalla de la fe por su familia. No esté peleando con su familia, sino que la pelee la batalla a nuestro Señor, porque todo es espiritual. Recuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra potestades y huestes de maldad. Y esas potestades muchas veces, mis hermanos, han llegado a los hogares y se han establecido ahí y no se van hasta que no miran, mis hermanos, una persona sujeta a Dios, sujeta a sus autoridades. Y mis hermanos, porque así como el pueblo de Israel, si se da cuenta, cuando mis hermanos se rebelaban contra el siervo de Dios, mis hermanos, ¿qué les venía, verdad? Entonces, por eso dice que el pueblo perece por falta de conocimiento a la palabra. Entonces, pidámosle a Dios, mis hermanos, que nos mantenga firmes. En Él nada podemos hacer. Y recuérdese que si usted no se mantiene unido a esa vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos podemos llegar a secar. Y dice el Señor que toda rama que no da fruto será cortada y será mandada al fuego. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos que usted y yo somos ramas que estamos unidas a esa vid, ¿verdad? Y sabemos que vamos a dar el fruto añorado por nuestro Señor, el mejor fruto de esta tierra, porque van a haber frutos en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, mis hermanos. Amemos nuestra congregación, oremos por los demás, no lleguemos solo por llegar, no lleguemos solo por llegar, mis hermanos, a pelear, porque mira, hay gente, mis hermanos, que cómo tendrá su corazón, que a veces, mis hermanos, hasta un saludo que le hacen, mis hermanos, no lo contestan, voltean la cara por otro lado. ¿Será eso, mis hermanos, a lo que Dios nos manda a la iglesia? No, mis hermanos, Dios nos va a pedir cuentas, porque aquel que oyó palabra y va a decir el Señor, no recibiste las bendiciones porque no pusiste la palabra por el Señor, ¿verdad? Que nos tenemos que amar los unos a los otros. Amén. Así que yo les bendigo y les digo que les bendigo y les amo, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendigo su casa, bendigo todo lo que Dios le ha dado en mayordomía y clamo y pido a Dios, jovencitos, por esos niños, ¿verdad? Estamos orando mucho por los jóvenes, por los niños y le decimos al Señor, ¿verdad? Que queremos ver su gloria en ellos y que el Señor, mis hermanos, yo le decía, si no hay papá, no hay mamá quien den buen ejemplo. Padre, manifiéstate a ellos. Y el mejor padre eres tú, la mejor madre eres tú. Y tú eres el que da dirección, Padre, y tú eres el que da la bendición. Nosotros los humanos no, mis hermanos, solamente, ¿verdad? A veces lo hacemos porque queremos algo a cambio, pero nuestro Padre, Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Así que clamamos y pedimos por esos jóvenes, pedimos por esos niños, ¿verdad? Que el Señor Dios Todopoderoso me los guarde y me los cuide y que este año, nuevo año, ¿verdad? Donde están iniciando aquí en Guatemala sus estudios, que todo el fin de año, ¿verdad? Si nuestro Señor no ha venido, que sea todo un éxito y aquellos que van a empezar también la universidad, que Dios me los bendiga. Y en otros países, ¿verdad? Si el año pasado iniciaron sus clases también, les bendecimos y le pedimos al Señor que esa sabiduría que venga de lo alto para ellos y también esa inteligencia que proviene de Dios. Amén. Y que sepan que tienen que aprovechar el tiempo y que tienen que honrar el nombre de Dios, porque cuando uno, mis hermanos, alcanza victorias, está honrando el nombre de Dios. Bendiciones, mis hermanos, de lo alto, que Dios me los siga bendiciendo y que la sangre de Cristo me los cubra y cubra sus hogares también. Amén. Así que recuérdense que tenemos una cita con nuestro amado Rey el día viernes a las 11 de la mañana y también, mis hermanos, para la Iglesia de Jesucristo Familia de Sion. Recuérdense que aquí lo esperamos
en la casa de Dios el día domingo. Bendiciones y bendecimos a la Iglesia Jesucristo Familia de Sion allá, León de Judá en Virginia. Muchas bendiciones para cada uno de ellos. Bendiciones, mis hermanos.